Es muy difícil siquiera de usar un buscador para encontrar información en algo como una historia clínica electrónica. ¿Por qué? Y porque las cosas que funcionan para un buscador y para otro tipo de documentos no funcionan en la información en texto libre que está en la base de datos, que se carga en la historia clínica electrónica. Entonces es necesario, para poder interpretar esa información que está, darle un valor, darle una utilidad, que convertirla en información estructurada, darle conocimiento a esa información. El proyecto Argot comienza con una serie de necesidades, una serie de formas de objetivos que queremos lograr, y dentro de ellas están reconocer enfermedades, síntomas, procedimientos, signos vitales, alergias, prescripciones, abreviaturas, que es un gran problema, y volveremos sobre eso, y también relaciones entre entidades. Por ejemplo, efectos adversos a determinadas drogas, tratamientos dados a determinadas enfermedades, relaciones con familiares en términos de antecedentes y demás, etc. Entonces, hay un sinnúmero de posibles objetivos para procesamiento de texto en el dominio clínico, que no se pueden lograr todos de una, digamos. ¿Sí? Se van a lograr en distintos pasos. Y tenemos una serie de antecedentes recientes, muy recientes realmente, de procesamiento del lenguaje natural español. ¿Sí? En español es un término mal usado, en castellano, ¿sí? Se me enojarán los catalanes, los gallegos y las otras lenguas de España. Entonces, hay avances recientes en castellano. El primero es el tratamiento de abreviaturas, porque es muy importante. Otro, tratamiento de fármacos. Estas son competencias que se hicieron, ¿sí? Otro sobre radiología, otro sobre cáncer, otro sobre un término muy global de enfermedades, y otro sobre este término también muy global de enfermedades en no textos generados por profesionales médicos, sino en textos generados por cualquier persona en Twitter y ese tipo de soportes. Y la idea con estos antecedentes es crear una competencia en la cual participan un conjunto de equipos. Ese conjunto de equipos corren sus sistemas sobre un benchmark estandarizado, y se obtiene una serie de números. Hay una serie de problemitas para pasar este tipo de metodología a un ámbito hospitalario. Digamos. No necesariamente los objetivos que tienen y la forma de crear los benchmarks en estos casos se pueden compartir exactamente con, ¿cómo es? Para objetivos de uso dentro de una institución. ¿Sí? ¿Cuáles son los desafíos de todo esto? Y bueno, que el lenguaje médico es muy rico, muy ambiguo, gran dependencia de contexto, altamente especializado, utiliza jergas, por eso Argot se llama Argot, pese a que a mí no me gusta el nombre, y hay definiciones que no son necesariamente claras. Y como dijimos, los objetivos van a depender de su aplicación. ¿Sí? Y acá surge algo en el cual el hospital tiene una experiencia muy grande, que es que en todas estas competencias que se hicieron, en todos estos benchmarks, siempre para dar interpretación se usa SNOMED en español. En inglés a veces se usa UMLS o se usa otro tipo de cosas, pero en todo esto, para poder decidir, bueno, ¿de qué estamos hablando? Se usa SNOMED. ¿Sí? Y como no voy a hablar tanto de SNOMED, ya que el tiempo corrió rápido y arrancamos medio tarde, no sé cómo seguiremos, ¿sí? Pero tenemos que representamos la información que tenemos en texto
por medio de conceptos. Esos conceptos nos van a dar determinados sinónimos, podemos crear subconjuntos ad hoc, ¿sí? Y todo esto se va a modelar de determinada manera y va a permitir mapearse, en nuestro caso, en la terminología del IVA a SNOMED, y a través de SNOMED o directamente a otras terminologías como ICD-10. ¿Sí? Y vamos a tener un tesauro que nos va a dar todos estos mapeos. ¿Sí? Eso es lo que tenemos. ¿Se ve bien por ahora, Nancy? Sí, perfecto, va corriendo bien. Bueno, y en esta codificación del conocimiento, lo que vamos a tener es que vamos a tener relaciones de Zoom típicamente, ¿sí? Y vamos a tener un conjunto de atributos. Y toda esta información que está modelada nos va a permitir, partiendo de determinados conceptos, correr determinados procedimientos que tienen que ver con estas relaciones ontológicas, estas relaciones del tesauro, y poder calcular otro tipo de información y trabajar de determinada manera. ¿Sí? Pero en principio el objetivo que tiene el procesamiento de texto es obtener el concepto. ¿Sí? Obtener el concepto relacionado con una parte del texto. Y dentro de la terminología del IVA lo que vamos a tener es que dentro de esos conceptos, aún dentro de los que se crean en los benchmarks y aún dentro de los que aparecen en SNOMED y aún dentro de lo que aparece dentro del IVA, hay un conjunto de problemas. ¿Sí? Hay textos que son ambiguos, y en la terminología del IVA, por ejemplo, no están permitidos. Pero uno tiene que lidiar con esa ambigüedad en los textos. Hay textos que tienen más de un elemento, más de un concepto relacionado. Y hay algunos casitos dentro de la terminología del IVA que sí son aceptados. Hay términos que son poco específicos, ¿sí? Y de golpe por ahí algo muy poco específico como tumor, y no es muy útil, pero en los benchmarks, por ejemplo, aparecen. ¿Sí? Hay textos que son muy extensos, son muy largos, y realmente queremos tanta, digamos, esto es lo contrario de poco específico. ¿Sí? Queremos una granularidad tan fina de información, y en muchos casos pareciera que eso no va a ser útil después cuando querramos utilizarlo. Entonces, en la codificación hasta ahora, y hasta hace un tiempo, y después se agregaron algunos procesos automáticos, todo se hacía manual. ¿Sí? Entonces, el hospital tenía determinados lugares donde, en la historia clínica, donde se podían crear determinados conceptos. Esos conceptos eran codificados por personas expertas en el dominio, con cierta variabilidad y criterios que no siempre eran exactamente iguales, pero tenemos una terminología muy importante. Y esa terminología importante es la base, es lo fundamental, digamos, que necesitamos para procesar el texto. Como ya les dije antes, en todos los benchmarks, el paso final es lograr un mapeo a un concepto. Sin ese mapeo al concepto, prácticamente lo que podemos hacer con procesamiento de texto es muy poco. Entonces, una de las primeras cosas es hacer cosas automáticas con la codificación de la terminología. Y corrimos procedimientos para poder asociar automáticamente descripciones de términos a conceptos que ya estaban creados, y para decidir si algo no era válido o no, y para que poder crear herramientas que los codificadores tuvieran una tarea más sencilla, y si no, esto era imposible. ¿Sí? Volvemos acá a abreviaturas. Y las abreviaturas son un gran problema. Son un gran problema por algo fundamental, que la gran mayoría son ambiguas. Y el otro gran problema que tenemos, que está descrito ahí
en AM, en TIA y en EL, ¿sí? Es que además existe gran variabilidad de cómo escribir las abreviaturas. Ocurren espacios en el medio, van con puntos, van sin puntos, etc. Y hay otro problema adicional, que las abreviaturas en muchos casos se corresponden con otras palabras del castellano, ¿sí? Como él o como tía, ¿sí? O como ira. Entonces, todo esto crea un gran problema. El hospital italiano tiene un sistema que los profesionales tienen que resolver determinadas cuestiones con las abreviaturas. Pero eso nosotros hemos creado, pero todavía en su momento, un desambiguador de abreviaturas automático que es necesario para el procesamiento de texto, ¿sí? Pero todavía no está incorporado a un sistema del hospital. Y es más, como esto lo creamos antes de la pandemia, y lo creamos en Java, y ahora todo nuestro sistema está en Python, necesitamos migrarlo. Entonces, dijimos que el proyecto Argot queremos reconocer en texto libre que puede venir de distintas fuentes, puede estar en la historia clínica electrónica, puede venir de un OCR, puede venir de un texto que proviene de un audio que fue transcripto a texto, etcétera, etcétera. Todo eso va a tener distintas complejidades, ¿sí? La fuente de donde viene el texto va a agregar complejidades. Entonces, este es el marco general de Argot. Y, digamos, lo que queremos es, acá tenemos una serie de posibles, más allá de lo que marcamos antes, elementos que podemos identificar, que no están dentro de esos elementos clínicos, pero que sí pueden tener que ver, como posibilidad, como negación, como personas, ¿sí? Todo eso aparece también. Y también necesitamos procesar de alguna manera la estructura del texto que nos viene. Entonces, idealmente, si tenemos un texto como este, y ahí tenemos resaltado qué es lo que podríamos querer reconocer y en distintos colores, porque esos distintos colores nos van a decir qué tipo de concepto pertenece. ¿Sí? Entonces, perdón, pero sentí que arrancamos tarde y que el tiempo, no sé hasta cuánto lo podremos extender después, pero quiero guardar momento para preguntas, ¿sí? Entonces, toda esta documentación clínica que, como dijimos, puede venir de la historia clínica electrónica y dentro de la historia clínica electrónica de distintos tipos de documentos. ¿Sí? Y todo eso que vamos a hacerlo para darle algún tipo de utilidad. Podemos hacer resúmenes, podemos encontrar determinados hallazgos que son importantes, que son críticos, podemos crear informes especializados, etcétera, etcétera, acciones de cuidado y demás. Entonces, el objetivo de Argot es facilitar la interoperabilidad, permitir la interpretación y darle una integración dentro del sistema de información de la institución. En algún momento imaginamos que dentro de la historia clínica, por ejemplo, en una evolución se le marcaban una serie de cosas y esa serie de cosas podían ser validadas o no, aceptadas o no por el profesional. Siempre hay que tener en cuenta que, digamos, los sistemas de procesamiento de texto pueden tener ciertas falencias. Entonces necesitamos una cierta validación por parte de los profesionales. Y todo esto puede disparar acciones de cuidado, como actualizar la lista de problemas, dar indicaciones médicas, registrar los signos vitales, ¿sí? Realizar interconsultas, seguimiento a los pacientes, etc. ¿Qué usamos para todo esto? Como dijimos antes, las terminologías, ¿sí? Y esto es fundamental. Y en parte también cosas extras como diccionarios médicos y demás.
Corpora, que son conjuntos de textos que hay públicos y propios de nuestra institución. Modelos de lenguaje, que algunos de ustedes que conocen sobre procesamiento de texto saben que hay cosas que se llaman modelos de lenguaje. Hay públicos, genéricos y específicos del dominio y los propios que vayamos creando y adaptando. Los benchmarks, estos públicos que hemos mencionado, y los propios que hacemos para cada aplicación que tenemos que hacer. Y un conjunto de cosas más básicas de procesamiento del lenguaje natural, como son separador de palabras, tokenizadores, separador de oraciones, rotulador de clase de palabras, analizadores sintácticos, el desambiguador de abreviaturas y los patrones de estructura de documentos. ¿Sí? ¿Y en qué estamos ahora? Ahora estamos, en principio, en comorbilidades, ¿sí? Que es un subconjunto de conceptos que se han definido dentro del hospital como que son las comorbilidades que necesitamos identificarlas. Cáncer de próstata, como un subtipo particular de cáncer, ¿sí? Vamos a iniciar un proyecto sobre eso. Cáncer en general, hay un corpus, el Cantemist en general, que tiene sus particularidades, y fármacos, que también hay un corpus público, que es Farmaconar, y que estamos viendo cómo procesarlo para hacerlo. Muy pronto esperamos tener una interfaz como esta que se ve en este momento, donde se puede seleccionar si queremos identificar comorbilidades o cáncer o lo que sea, ¿sí? Y tenemos un texto de entrada, se procesa y tenemos los resultados y la salida con, ¿cómo es? El término normalizado y la ID del concepto, la cantidad de lugares donde se identificó, ¿sí? Y demás. Todo esto está, digamos, el backend del desarrollo de comorbilidades ya está terminado, está con un primer testeo que dio muy buenos resultados, un 85% de medida F para los que saben lo que es eso, ¿sí? Y bueno, acá termino y a ver si hay lugar para algunas preguntas. Muchas gracias. Hola, buen día, ¿qué tal? Mi consulta es sobre el objetivo del proyecto y cómo funciona. La idea es que estos lenguajes que ustedes interpretan lo hacen en tiempo real para darle información al médico cuando está en la atención, o es algo retrospectivo para alimentar el tesauro y que después pueda contarse con esos lenguajes en el tesauro. Existen exactamente las dos cosas, ¿sí? El objetivo del que mencioné recién, el de comorbilidades, es para correr en tiempo real. Bien. ¿Sí? ¿Y ya lo están usando ustedes? ¿Está en funcionamiento? No, está en fase de desarrollo. Hemos testeado el backend y, como dije, los resultados son muy buenos. Ahora estamos desarrollando una API de frontend, ¿sí? Una vez que esté terminada la API de frontend, muy probablemente esto se pueda consumir también como un servicio, ¿sí? Y bueno, veremos dónde se pone la aplicación, pero digamos, la interpretación de lo que los objetivos inmediatos que yo calculo que, digamos, en el transcurso de este año deberíamos poder terminar con morbilidad, deberíamos poder terminar pronto, no sé cuántos serán los plazos, pero estamos en la etapa final de desarrollo, ¿sí? Pero el resto se irán agregando de a poco con la misma interfaz, eso en tiempo real, digamos. Uno ingresa un texto, le pega al servidor y el servidor va a mostrar los resultados. Se puede consumir la API como backend y generar también para la propia institución que lo pueda querer consumir. Genial. Muchas gracias, doctor. Sí, ¿me escuchan? Sí, Sí, sí. perfecto. Mi nombre es Guillermo. Yo soy el editor desde hace casi 25 años de la edición en castellano de SNOMED CT. Y una de las dificultades muchas veces que nosotros tenemos con el tema de los cuántos sinónimos agregar es, obviamente no podemos agregar todas las variantes léxicas, porque asumimos que el uso efectivo de SNOMED
requiere de herramientas léxicas, normalización, desinflexión, normalización de diferentes tipos, etc. Entonces, mi pregunta al presentador es ¿qué tan lejos o qué tan útil es SNOMED-CT en la búsqueda desde el principio? ¿Cuánto logran por el léxico de ustedes o por la terminología de interfase de ustedes y cuánto ya les aporta SNOMED-CT? Eso, nosotros hemos hecho algunas pruebas tratando de hacer algo parecido a lo que Argot intenta hacer, simplemente para detectar necesidad de nuevos sinónimos. Pero justamente encontrar el justo medio es difícil para una terminología de referencia. Gracias. Es un tema muy complejo, digamos. Nosotros en Argot y en las competencias que participamos, nos vemos la necesidad no solo de usar SNOMED y nuestra propia terminología como extensión de SNOMED, sino también la UMLS y también usar otros recursos. Nada alcanza, es todo... de alguna manera, por decir, muy variable dependiendo del subdominio que uno quiera hacer. Es decir, una cosa es querer definir algo como enfermedades, ¿sí? En los benchmarks, que es algo muy problemático, y digamos dentro de SNOMED también es el tema de navegar en la jerarquía, y si usar la jerarquía de SNOMED o usar la jerarquía de la OMLS, o si simplemente usar la lista de conceptos que a uno le interesan. Y no hay una respuesta general. ¿Sí? Digamos, la respuesta va a ser en particular, digamos, en algunos casos, para lo que es lo que definimos como problemas, la terminología del IVA aporta muchísimo, para lo que definimos para otros dominios y va a depender. Para fármacos es un caso aparte, y hay dominios en los cuales lo que tiene el IVA es muy semejante a lo que tiene SNOMED. Y muchas veces lo que tiene SNOMED no alcanza, y digamos, nosotros tenemos que hacer como procesamiento de texto mucho trabajo, no solo, digamos, no es que lo aportan los términos, ¿sí? Hay una serie de detalles para hacer en el procesamiento de texto que no es lo que aporta la terminología en sí. ¿Me escuchan? ¿Sí? Sí, sí. Sí. Bueno, volviendo a los alcances, en el momento que el médico está haciendo el diagnóstico en línea, ¿está dentro de los alcances de Argot asistir validando que esté correcto lo que se esté informando, que no haya una... ¿Es únicamente extraer información o en ese procesamiento, o también buscar que lo que se está informando no tenga errores de estar, por ejemplo, no sé, se me viene a la cabeza para graficarlo, hablar de próstata en un paciente femenino? O sea, hay validación, el objetivo de algo... Puede ser, perdón que te interrumpa, Sí. creo que te entiendo, digamos, ¿sí? A mí me ocurrió yendo al hospital, ¿sí? Que me tenía que hacer una cirugía y alguien puso una sigla, HT. Y la sigla HT fue expandida como histerectomía total o algo por el estilo, no me acuerdo el término médico, que ocurre solamente en las mujeres. Claro. Y quien lo vio después se rió, porque el que había puesto HT había querido poner no tiene hipertensión arterial o algo por el estilo. Sí, no sé si estoy bien, dando la... Entonces ese tipo de cosas ocurren. ¿Cómo poner Argot? Y va a depender de la aplicación. Argot puede procesar el texto, reconocer los conceptos, poner el preferido y demás, que esos conceptos vayan al lugar donde tengan que ir, como en una de las slides que
yo estaba mostrando en algún momento, a ver si puedo volver a esa slide, y si se ve, ¿no? ¿Qué pasa? Ahí está. Esta transparencia, ¿sí? Esta transparencia lo que quiere decir es, bueno, se encontraron una serie de cosas, esa serie de cosas que están resaltadas ahí al costado, aparecen como las sugerencias del sistema. Y que el usuario, el profesional, pueda ver qué es lo que le está poniendo el sistema que encontró dentro de lo que ponía, ¿sí? Para agregar de una forma que esté estructurada, que no sea solo el texto libre. Y que a su vez el profesional puede corregir si hay algún error, etc. Todo esto va a depender de cómo se pone en la aplicación. ¿Sí? Digamos. Argot lo que va a hacer es reconocer los conceptos. Si el profesional, de la misma manera que el sistema de abreviaturas expandió una abreviatura como, de una forma que no correspondía, ¿sí? Y el profesional que lo escribió no lo vio, ese error va a persistir. ¿Sí? Entonces acá hay algo que se llama interacción hombre-máquina y que tiene que ver mucho con la usabilidad y con los objetivos, y va a depender de dónde se ponga y cómo, y qué es lo que uno quiera facilitarle al profesional, justamente porque la idea de todo esto es facilitar el trabajo del profesional, no entorpecérselo, ¿sí? Que los sistemas anden mejor, que el corrector de ortográfico o de errores de tipeo funcione y el profesional no cometa ese tipo de errores que también puedan llevar a la confusión, etc. ¿Sí? Abreviaturas mal expandidas y ese tipo de cosas. ¿Sí? Los problemas son muchos. Lo que hay que hacer es ir por pequeñas cosas, y es lo que estamos haciendo nosotros en este momento. Ir, por ejemplo, por comorbilidades. Es un conjunto que en el hospital se definió de determinada manera, que puede tener sus zonas extremas por ahí no tan claras y otras muy claras, ¿sí? Pero que pueden dar una utilidad. Entonces lo que hay que pensar es, si alguien quiere consumir Argot desde otro lado y dice, bueno, yo necesitaría Argot para este objetivo, ¿sí? Bueno, hay que hacer todos los testeos, todas las pruebas, diseñarlo todo, ver qué es lo que provee el backend, ver cómo se hace en el frontend para que eso tenga una determinada utilidad. Entonces hay una serie de pasos. Argot en sí es el backend que va a reconocer esos conceptos. Cómo se usan esos conceptos, cómo se validan y cómo se evitan errores, y bueno, hay toda una tecnología para hacer eso y evitarlo. ¿Sí? No sé si respondí tu pregunta o necesitas alguna otra aclaración. No, sí, está bien, entendido. Gracias.